Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a ver teoría de retractos. Como siempre, vamos a empezar diciendo de qué va la sesión del día de hoy y después de que les diga yo de qué se va a tratar y cuál es la motivación de introducir este tema, vamos a entrar en materia. ¿Vale? Bien, entonces como les decía yo, vamos a ver retractos. ¿Por qué retractos? Si se acuerdan, en nuestras primeras sesiones de este curso, hablábamos que a diferencia de la topología general, donde una interpretación es decir que es una geometría de goma, en topología algebraica permitíamos esa misma geometría de goma, pero añadíamos un ingrediente extra que permitía relajar las cosas. ¿Cuál era este ingrediente? Era el de colapsar. Vale. Y en sesiones anteriores hablábamos que teníamos o queríamos dar de manera formal a qué nos referíamos con esta noción de colapso o esta noción intuitiva de colapso, ¿vale? Pues resulta ser que el lenguaje adecuado para decir o hablar de qué significa de manera apropiada este colapso, pues es el lenguaje de teoría de retractos, ¿vale? Entonces, esa es nuestra motivación, ¿no? Queremos llegar hacia esta noción formal de qué significa colapsar y de qué se puede hacer, y el lenguaje que es apropiado para desarrollarlo es el de retractos. Entonces, es del porqué de estas cosas. La sesión va a ir como sigue. Vamos a dar un breve recuento histórico de quién empezó a trabajar este tipo de cosas, más o menos platicar cuáles eran sus motivaciones, cuáles han sido los alcances de estas ideas, de este estudio de retractos. Vamos a ver después su definición formal, muchos ejemplos con dibujos para que se den una idea de cómo funciona. Después vamos a ver algunas propiedades básicas, las básicas de la teoría de retractos. Y para finalizar vamos a dar un ejemplo de algo que no va a ser un retracto. ¿Vale? Bien, entonces esa es la sesión de hoy. Pues espero que vaya a ser cortita. ¿Vale? Bueno, y después al final les tengo un anuncio sorpresa. Bien, resulta ser que la teoría de retractos, o la noción de retractos, depende de cómo lo quieran ver, pues fue introducida por Karol Borsuk por ahí de 1930, más o menos, en su tesis de doctorado. ¿Vale? Pues resulta ser que Borsuk se dio cuenta que el estudio de la noción de retractos era algo que iba a rendir muchos frutos en la topología, ¿no? Él se dio cuenta que era un concepto clave. Y en su tesis se dedica a estudiarlo y a las propiedades y relaciones que él consideraba pues interesantes. Pasó el tiempo, bueno, llegó la guerra, pasó la guerra, y se retoman este tipo de ideas. Se da cuenta la gente que Borsuk tenía razón, que es un concepto importante, y empiezan a hacer un desarrollo de toda esta terminología. ¿Vale? Afortunadamente, Borsuk retoma o reescribe su tesis, que al parecer se perdió en la guerra, y la plasma en una monografía, ¿vale? Que se llama precisamente Teoría de retractos. A la par, un par de años antes, un par de años después, hay otra monografía de Hooke, quien también hace un recuento muy en su estilo y con sus intereses particulares sobre la teoría de retractos. ¿Vale? Bueno, y resulta ser que como lo preveyó Borsuk, este concepto ha sido muy fructífero dentro de la topología algebraica y ha permitido resolver algunos problemas interesantes, ¿no? Más o menos como en qué áreas ha tenido un impacto interesante este concepto y sus familiares inmediatos, ¿no? Pues en topología algebraica es claro que es un concepto clave. En la topología Parseval-Linear, disculpen, no sé cómo traducirlo, también en la teoría de continuos ha sido un concepto que ha dado buenos dividendos. Y en algo que se llama Shape Theory, que también es una rama de la topología, una subrama de la topología, y en la cual ha sido algo bien importante, ¿no? Vale. Si quieren,
ver de manera muy precisa cuáles han sido las personas y las gentes que han intervenido en el desarrollo de la teoría de retractos y sus primos cercanos, pueden ver un artículo de Mardesic que se llama ANR, Absolute Neighborhood Retracts, y ahí viene Absolute Neighborhood Retracts and Shape Theory, disculpen, y ahí pueden ver un recuento histórico muy completo de cómo surge esta teoría, quiénes han sido los principales protagonistas y cuáles han sido las herramientas para las cuales ha sido útil este tipo de ideas. ¿Vale? Bien, antes de continuar esta sesión, o las cosas de las que voy a hablar en esta sesión, no están basados en nuestros libros de cabecera, que son el Archer, el Tamo, Bondic y el Spaniard. En esta ocasión preferí ir directamente hacia la fuente porque es mucho más claro en algunas cosas, sobre todo para lo que pretende hacer, y les recomiendo que me le den una ojeada. Entonces, bueno, ya para no ser más bolas, esta parte está basada en las dos monografías, en la de Borsuk, que se llama Theory of Retracts, y también en la de Hu, que también se llama Theory of Retracts. La pueden encontrar en la red. Son libros muy viejos, son libros de los 70s, 67, algo así. Pero son muy claros, y aunque el lenguaje es un poco antiguo, quedan muy claras sus intenciones del porqué de estas ideas son interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, ya dijimos dónde pueden leer esto y hacia dónde ¿vale? Bueno, algunas palabras previas más. Vale, resulta ser que Borsuk se interesó, o parte del interés que despertó Borsuk por este tipo de ideas se debió a que en aquel entonces un teorema de Titz-Jurison que se refiere a la extensión de funciones acaparó la atención de los matemáticos, ¿vale? Y es precisamente este problema de extensión en el que se fija Carl Borsuk, ¿vale? Entonces, en un sentido, el problema de extensión es un caso particular del problema de extensión, es lo que va a ser un retracto, ¿vale? Esa definición equivalente la vamos a ver hacia el final de esta sesión, ¿vale? Y bueno, solo para decirles que ese es el problema en el que se centra Borsuk y el que decide explotar, ¿vale? Eso es para el final, para que lo tengan en mente. Bien, ¿qué cosa es un retracto? Un retracto va a ser un subconjunto de un espacio topológico y adicionalmente vamos a considerar una función, ¿vale? Una función que vaya de su espacio topológico grande hacia el subconjunto. ¿Cuál va a ser la propiedad que le vamos a pedir? Que cuando ustedes se restrinjan al subespacio topológico, al que le vamos a llamar retracto, la función que le vamos a llamar retracción se comporte como la identidad, ¿vale? En este sentido, una retracción juega el papel de una proyección a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando estudiamos álgebra lineal. Así de simple. Vale, entonces ya sabemos que es retracto. Es algo muy sencillo, ¿no? Es un par, es un espacio topológico, una terna es un espacio topológico, un subespacio topológico dentro de él, y una función que colapsa todo, que manda todo hacia el subespacio, pero que cuando nos fijamos en la acción de esta función sobre el subespacio no hace nada. ¿Vale? Bien. Entonces, ya con esta definición, vean que precisamente un retracto es un caso particular de un problema de extensión. ¿A qué me refiero? Un retracto va a ser tomar un subespacio dentro de un espacio, fijarnos en la función de inclusión y tratar de extender una función continua. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la relación con los problemas de extensión que quiso explorar Borsuk, ¿vale? Y que tiene como antecedente el teorema de extensión de Titz-Jurison, ¿vale? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de retractos. Pues bueno, si tomamos un espacio topológico y tomamos la identidad, la función identidad, pues resulta ser que este es un retracto, ¿vale? Bueno, X en sí mismo es un retracto, X es un retracto de sí mismo, entonces este es un retracto trivial. Otro retracto que también va a ser trivial, pues va a ser los puntos, cualquier punto es un retracto del espacio. ¿Cómo? Pues mediante las funciones constantes.
¿Vale? Entonces, estos dos, los puntos y el espacio total, son los que se les conocen como los retractos triviales. No ofrecen gran información. Vamos a ver algo ya un poquito más, más sofisticado. ¿Vale? Tómense un cubo con un cuadrado lleno y tómense un punto que esté en esta posición. ¿Va? Y bien, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a proyectar todo lo que está dentro del cubo hacia la frontera del cubo. Bueno, casi todo, ¿no? Salvo una etapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos un punto que está en el cubo y lo vamos a tratar, vamos a tomar la línea que une el punto que tomamos afuera con nuestro punto que escogimos dentro del cubo y trazamos la recta. Y donde esa recta intersecte a la caja, ¿sí? ¿Sí? Pero estamos quitando esta, bueno, salvo esta tapa, donde intersecta, el primer lugar que lo intersecte, ahí lo vamos a mandar, ¿vale? Entonces, solo para precisar, esta tapa, pues también, cuando estamos parados en esta tapa se iba a ir hasta la parte de abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la caja que se origina al considerar, o la frontera de este cubo, quitándole la tapa superior, bueno, de manera adecuada, es un retracto de este cubo, ¿vale? Bien, de manera similar, pues si tomamos este triangulito y tomamos un punto que está afuera y luego hacemos esta misma proyección, pues entonces eso nos da origen a otro retracto, ¿vale? En general, si nosotros tomamos combinaciones lineales convexas de conjuntos linealmente independientes, ahorita esto no dice mucho, pero más adelante eso va a significar que estamos considerando simplejos o las generalizaciones de estos triángulos, es decir, para el caso apropiado, cuando trabajamos esto es un punto, luego va a ser un segmento de línea, luego va a ser un triángulo, luego va a ser un tetraedro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto es a lo que me refiero por convención lineales convexas. Entonces, lo que vamos a poder hacer mediante este ejemplo es que nosotros vamos a poder colapsar hacia una cara de mi simplejo o a una cara, o lo que vamos a llamar una cara, ahorita no quiero precisar mucho eso, de mi simplejo, ¿vale? Bien, esto lo vamos a ver ya con mayor propiedad cuando veamos homología. Pero bueno, eso es para que vayamos relacionando hacia allá, ¿no? Es un poquito empujarlo, o sea, pero no mucho. Vale, entonces esto es otro ejemplo. Bien, otro ejemplo que podemos considerar es, tomen cualquier bola de cualquier dimensión y agujérenla, por ejemplo, quiten el origen, ¿no? Y entonces, ¿cómo creamos una retracción hacia la frontera? Pues simple y sencillamente normalizamos todos los puntos de ahí, ¿no? Entonces, eso que quiere decir es que tomamos el punto y ese punto lo dividimos sobre su norma, ¿vale? La norma privada. Y eso lo que hace es que nos lo manda hacia la frontera. Y como estamos quitando el origen, eso está bien definido, ¿no? Vale, entonces eso va a demostrar que si tomamos una bola llena y la agujeramos, la esfera, su frontera, es un retracto de este espacio, ¿vale? ¿Qué va a pasar si no lo agujeramos? Si no lo agujeramos, no va a ser cierto que esto sea un retracto. Y eso tiene implicaciones muy interesantes. En particular, eso nos va a llevar a demostrar un teorema de punto fijo que se llama, o que se conoce como el teorema de punto fijo de Brouwer, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Bueno, como decía yo, pues tenemos las proyecciones a las que estamos acostumbrados en álgebra lineal, ¿no? Es decir, tenemos que nuestro espacio de dimensión finita, lo partimos o lo vemos como suma directa de dos espacios. Entonces, ¿cómo proyectamos? Tomamos un vector, lo expresamos en términos de esta suma directa y orbitamos uno de los dos espacios y lo mandamos allá, ¿no? Entonces, eso es una proyección, ¿no? Bueno, un lenguaje más sencillo, pues tomen por ejemplo un producto cartesiano. ¿Y qué vamos a hacer? Pues esto es un par y pues olvidamos una de las coordenadas, ¿no? Puede ser la primera o la segunda. Y eso lo que nos dice que dentro de un producto cartesiano, ambos factores que viven de manera natural ahí son retractos, ¿vale? Entonces esto se puede hacer. Esto parece muy simplón, pero si jugamos de la manera apropiada, pues nos produce un retracto que en principio parece no ser muy trivial. Fíjense, consideramos un toro, ¿va? Una donita. Pues resulta ser que una donita lo podemos pensar como un producto. ¿Cómo?
Pues fíjense, tómense el círculo, que es un S1, y multiplíquenlo por el intervalo unitario, ¿no? Entonces, ese producto, pues no es otra cosa más que un cilindro. Y si ahora ustedes pegan la tapa superior con la tapa inferior, les da la dona. Bien, pero ese identificar con la dona significa que en realidad ese S1 cruz el intervalo unitario les está dando origen o les está mostrando que en realidad la dona o el toro es un producto. ¿Quién? S1 cruz S1. Y eso lo vemos cuando hacemos esa identificación. ¿Vale? Entonces, lo que les está diciendo es que el círculo es un retracto de la dona, ¿no? ¿Y cómo lo pueden ver? Bueno, el círculo encajado, ¿cómo pueden verlo? Como este meridiano o como una de las longitudes de la dona, ¿no? Y si les digo eso al revés, que les pido que prueben que el meridiano o la longitud o cualquier meridiano o cualquier longitud es un retracto de la dona, en principio no es nada aparente, ¿no? Pero con esta cosa que parece una bobería sale muy rápido, ¿vale? Bien, vamos a ver otro gemelo de esto, un primo cercano de esta clase de retractos, y tiene que ver con la banda de Mobius. Recuerden que la banda de Mobius es tomar una hoja y luego identificar este lado con este, pero invirtiendo la orientación, ¿no? Es decir, este punto va acá, este punto va acá, este punto va acá, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta banda de Mobius, tomen la recta que parte por la mitad exactamente a su rectangulito, ¿vale? Y entonces fíjense, si nos olvidamos por un momento de estas cosas que son las malas, pues podemos más o menos aplicar esto y ver que este segmento es un retracto del ojo, ¿no? Entonces, bien, para ver que todo marcha bien, ya en la banda de Mobius, pues entonces luego solamente tenemos que hacer los pegados, ¿vale? Pero al hacer los pegados, pues vemos que este va en sí mismo, ¿no? Bien, tanto rollo para decir que el círculo vive en la banda de Mobius y que es un retracto de la banda de Mobius, ¿no? Interesante. Bueno, si ya lo conocen es más o menos sencillo. Bien, vamos a ver ahora otra construcción que se le conoce como el cono de una función. Aquí el dibujo va a ayudar más de lo que está mal dibujado. Y va como sigue, ¿no? Tomen ustedes, o supónganse que tienen ustedes una función entre dos espacios topológicos. Digan que el dominio es X y el contradominio es Y. ¿Vale? Y van a construir un cono. ¿Cómo se construye este cono, el cono de esta función? Pues van a tomar el dominio y lo van a multiplicar por el intervalo unitario. Y luego consideren la unión ajena del espacio Y. Y ahora vamos a pegar. ¿Cómo pegamos? Pues pegamos la tapa inferior, que es el espacio X, cruz el número 0, ¿vale? Esa es la tapa inferior de este cilindro. Y precisamente a cada punto de ese espacio lo vamos a identificar con su imagen en Y. Bueno, estamos haciendo trampas, ¿no? Porque estos puntos son de la forma X cruz 0. A los puntos de la forma X cruz 0 los vamos a identificar con los puntos f de x, ¿va? Entonces lo que hacemos es que esta tapita la pegamos con la copia ajena que tenemos acá. Y eso se le llama el cono de la función. Esta construcción es muy importante, rinde bastantes frutos a nivel técnico en topología algebraica y sin lugar a dudas a lo largo del curso. Vamos a ver, más adelante va a aparecer una y otra vez en lo sucesivo del curso. Y bueno, aquí es una buena forma de introducirlo, una forma agradable, ¿no? Y bien, pues es claro, entonces podemos crear un retracto, ¿no? Podemos ir hacia abajo, ¿no? Bueno, si tomamos f sobre directiva, ¿no? Lo único que hacemos es olvidar que estamos acá y lo demás colapsarlo hacia abajo, ¿vale? Bien. Vale, estos ya son nuestros ejemplitos, son nuestros caballitos de batalla que nos dan una idea de más o menos cómo sirven los retractos, ¿vale? Entonces recuerden, todo esto de momento no tiene mucho sentido, pero les prometo que cuando veamos la formalización del concepto de colapso en esta nueva geometría de goma que permite colapsos, va a ser completamente sentido, ¿vale? Bien, propiedades. Bien, si tenemos que el espacio donde vive el retracto es un espacio Hausdorff, y tenemos un retracto que está ahí, pues entonces este conjunto tiene que ser cerrado.
Aguas, es importante pedir que el espacio sea Hausdorff. Si no es Hausdorff, va a fallar. ¿Cuál es el ejemplo? Pues tómense dos puntos y dótenlos de la topología indiscreta. ¿Cuál es esa topología? Solo para recordar. Es la topología que consiste del espacio total y del vacío. Entonces, como les decía yo, cualquier función constante es pues les da origen a un retracto, y sin embargo, pues ya sabemos que un punto aquí no es un conjunto cerrado, ¿no? Porque los únicos cerrados son el vacío y el total. Y ya. Vale, entonces, por eso es importante pedir cerrado, ¿no? Pedir Hausdorff, perdón. Bien, ¿cómo va la demostración? Pues tómense una red que está aquí, ¿no? Acuérdense, esto de una red es simple y sencillamente la generalización de sucesión. ¿Por qué vamos a tomar redes en lugar de sucesiones? Bueno, si recuerdan el curso de topología general, las sucesiones en espacios topológicos en general no funcionan tan bien como sucede en métricos. ¿A qué me refiero? Funcionan bien en el sentido de que continuidad, compacidad, ser cerrado, se puede poner en términos de sucesiones, pero cuando pasan en espacios topológicos en general, esto ya no es cierto. ¿Vale? Pero bueno, uno de los conceptos que rescata esta noción o que la generaliza y funciona exactamente igual es el concepto de red. Más o menos funciona como una sucesión, no se preocupen, si no, chequenlo por favor. En algún libro de topología general, por ejemplo, el Tamariz o el Munkres, algo así, ¿no? Bien, entonces tómense una sucesión que vive acá y supónganse que esta sucesión converge a un punto A, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues demostrar que ese punto A pertenece a nuestro retracto, ¿va? Igualito como pasa cuando trabajamos con sucesiones. En comercial, otro concepto que va al rescate de este tipo de ideas es la noción de filtro, ultrafiltro y demás. Pero eso no lo usamos de acá, no me gusta. Se me hace más amable ¿no? Bueno, para esta demostración. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como esta red converge a este punto y la función es continua, todo esto siempre estamos pidiendo continuidad. Entonces, pues lo que pasa es que esta nueva red, la red de las imágenes, converge a la imagen del punto, ¿vale? Pero bueno, ahora se acuerdan que pues la red vive en A, lo cual significa que la R en realidad no le hace nada, y entonces esta red de imágenes es precisamente la red que teníamos, ¿no? Es decir, esta R de x lambda es precisamente x lambda. Y esa red sí sabemos a dónde converge, esa red converge a A. Bien, al igual que cuando estamos trabajando con sucesiones, en el caso de espacios Hausdorff, si una red converge a un único punto, ¿va? O sea, no hay límites, no hay que converja a dos lados, en el caso de Hausdorff. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sabemos? Por un lado sabemos que converge de RDA por continuidad y por el otro sabemos que al no hacerle nada, pues converge a A. Entonces, lo que sabemos entonces es que RDA es A, ¿va? Pero fíjense, acuérdense que la retracción lo que hacía es que cualquier punto que no viviera en el conjunto A, lo manda al A, ¿no? Entonces este RDA ya vive en A, y al ser igual que A, pues deducimos que A está en A. Y ya, con eso terminamos, ¿no? Eso demuestra que en el caso de espacios Hausdorff, los retractos son subconjuntos cerrados. Esto se puede hacer con abiertos, cerrados y demás, pero esta es más rápida, ¿no? Y rescata el concepto de red, ¿no? Lo hace así, muy compartido. Vale, ¿qué más propiedades tienen estas cosas? Pues se comporta bien con ciertas propiedades locales, ¿vale? Ahorita las voy a mencionar y voy a explicar con detalle cuáles. Pues bueno, si tomamos el espacio Hausdorff y localmente compacto, o localmente conexo, o localmente conexo por caminos, o localmente contraíble, en cualquiera de estos casos vamos a deducir que respectivamente el retracto va a ser localmente compacto, respectivamente localmente conexo, respectiva localmente contraíble, respectivamente localmente conexo por caminos. ¿Va? Entonces, con respecto a estas propiedades, sí se comporta bien, ¿no? Es decir, son hereditarias. Recuerden, muchas de estas propiedades, si tomamos un espacio topológico en general y tomamos un subconjunto que vive ahí,
del hecho que el espacio tenga estas propiedades locales no significa para nada que el espacio topológico las tiene, ¿vale? Entonces, si ustedes le agregan la retracción, sí se va a tener, va a ser una propiedad hereditaria, ¿vale? Aquí, aguas, no voy a dar los ejemplos de lo que estoy diciendo. Por favor, los interesados consulten el libro Counterexamples in Topology. Ahí vienen con mucho más detalle quiénes son los ejemplos de lo que estoy hablando, ¿vale? Vale. Vamos a hacer algunos recordatorios. ¿Qué significa ser localmente compacto en un espacio Hausdorff? Vale. Hay varias formas de verlo, hay varias nociones, cada autor, dependiendo de sus gustos, preferencias o necesidades, la define. Pero en el caso de Hausdorff, podemos decir, más o menos para recuperar las varias nociones que hay por ahí, que los espacios localmente compactos, que son Hausdorff, son aquellos para los cuales para cada punto existe un abierto, ¿va?, que es relativamente compacto. O dicho de otra forma, son todos aquellos puntos, los espacios localmente compactos son aquellos para los cuales existe un conjunto compacto cuyo interior contiene un punto. Y eso para cada punto, ¿vale? Hay otras formas de verlos, pero esa es la que nos va a funcionar acá, ¿vale? Vale. Igualmente, ¿qué significa ser localmente conexo? Localmente conexo va a significar ser formalmente que todo punto tiene su sistema de vecindades, una base de vecindades que van a ser conexas. Muy sencillo. Bien, nuevamente esa es una forma de verlo. Hay una forma equivalente que nos va a ser de mucha utilidad, que es la siguiente. Esa noción que les acabo de decir es equivalente a lo siguiente. Es equivalente a que ustedes para cada vecindad, para todo punto del espacio y para cada vecindad abierta de este espacio, existe un conjunto contenido en la vecindad que es conexo y cuyo interior contiene el punto. Suena complicado, ¿no? Pareciera que la segunda es más débil, pero no, son equivalentes. Por favor, háganlo de tarea. Y si no, seguramente en cualquier libro de topología general decente pueden encontrarlo, ¿vale? Quizás uno que es muy completo en este sentido puede ser el Arkhangelski, puede ser Tamariz de topología general, uno de esos libros, ¿no? Que son de carácter, más de que de texto, son tipo compendio, ¿vale? Bien, pero si no háganlo, no es difícil, ¿vale? Bien, ¿qué significa ser localmente conexo por caminos? Pues el mismo rollo, que para cada punto existe una base de vecindades, que es, y para el cual cada elemento de esta base es conexo por caminos. Ya, así es, así. Bien, si lo intentamos hacer con esa definición, esto no va a salir. Bueno, sí sale, pero sufre uno mucho. Hay que tomar una definición equivalente. ¿Cuál es la definición equivalente? La definición es la siguiente. Un espacio va a ser localmente conexo por caminos si para cada punto existe un abierto para el cual existe un abiertito contenido dentro de él, que satisface la siguiente propiedad. Si se toman dos puntos dentro del abierto más pequeño, existe un camino que los une, pero que ese camino no se sale del abierto más grande. ¿Vale? Nuevamente, esto es más fuerte que lo otro, ¿no? Recuerden, ser localmente conexo por trayectoria significa que hay una base local de vecindades en la cual cada uno de sus miembros es localmente conexo, es conexo por caminos. Aquí estamos pidiendo que esta base, o esta nueva base, entre comillas,
pues sea casi conexa por camino, ¿no? O sea, estamos pidiendo que, bueno, no se salga del abierto más grande, el camino, ¿no? Nuevamente, parece más débil, pero resulta ser equivalentes. Si no lo creen, pues háganlo de tarea, y si no, búsquenlo en cualquier libro de estos que les acabo de recomendar, ¿vale? En todo caso, no es un ejercicio difícil. Bien, vamos a lo último, ¿no? ¿Qué significa ser localmente contraíble? Bueno, este es un concepto nuevo, no lo hemos visto, no lo han visto en ningún curso de topología, pero con lo que sabemos y con lo que les acabo de decir ya más o menos se puede imaginar qué es, ¿no? Va a significar que para cada punto existe una vecindad. Perdón, para cada punto y para cada vecindad del punto existe una subvecindad, es decir, una vecindad que contiene el punto y que está en la vecindad grande. Aguas. Otra cosa, aquí cuando hablo de vecindad me refiero a conjuntos abiertos, ¿vale? De tal manera que la inclusión, ¿sí?, de esta vecindad, de esta subvecindad a la vecindad grande, es homotópica a una función constante, ¿no? Donde la constante es el punto, ¿vale? La inclusión es homotópica, ¿vale? Entonces eso es lo que significa ser localmente contraíble, ¿no? Como que más o menos, diciéndolo mal, es que local existe una base de vecindades, hay que agregar más, quizá quitar menos, preguntar las cosas. Existe una base de vecindades que es tiene el tipo de homotopía del punto. ¿Vale? Pero bueno, tómense la otra es más agradable. La otra piénsenlo si se vale o no. Y bueno, ahí me dicen. Bueno, en todo caso, con estas definiciones o con estas formas de ver las cosas, pues resulta ser que son hereditarias. ¿Vale? Vamos a hacer una. Las demás, háganlas de tarea. Háganlas con las equivalencias, no con las definiciones originales. Sale más rápido, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomar, por ejemplo, la propiedad de ser localmente compacto, ¿vale? ¿Cómo le vamos a hacer? Tómense un punto en el retracto, tómense una vecindad en el retracto, tomen la preimagen bajo la retracción, como la función es continua, funciona así, tómense el punto, tómense una vecindad, esto les da origen a una vecindad, ¿vale? Una vecindad en X. Esa vecindad, pues claramente contiene a la preimagen del punto, que es el mismo, porque acuérdense que bueno, contiene al menos esta preimagen del punto, que es el mismo, porque es una retracción. Y entonces tenemos punto a vecindad, y entonces dentro de esta cosa tiene algo de cerradura compacta, tiene un conjunto compacto cuyo interior lo contiene. Ya. Y bien, entonces, pues ahora tómese la imagen de este conjunto bajo la retracción. Pues fíjense, como este conjunto es compacto y la función es continua, su imagen aquí es un compacto. Vale. Y ahora, para terminar, utilizando la equivalencia, pues hay que ver que la imagen de este compacto tiene interior no vacío y que ese interior contiene la imagen del punto, ¿no? Pero fíjense, este es interior no vacío, ese interior contiene el punto, y ese abierto intersecta el conjunto A. Y esa intersección, cuando la mandamos acá, resulta ser un abierto relativo. ¿Y eso qué significa? Eso lo que está significando es que este conjunto, la imagen de este compacto, es de interior no vacío y contiene el punto original. Ya terminamos, ¿vale? Entonces, la vida es mucho más sencilla cuando lo manejamos así, pero necesitamos utilizar las equivalencias. De hecho, si ustedes leen o ven los libros, tanto la monografía de Borsuk como el libro de Hu, o la monografía de Hu, ellos no les importa, ¿no? Ellos dicen vecindad y es conjunto. No se meten en las delicadezas de decir conjunto abierto, vecindad abierta. Es un conjunto que tiene interior y que vive el punto, ¿no? Pero bueno, ya poniéndose más finos, pues también vale las demostraciones, solamente que tenemos que tener cuidado de no utilizar las definiciones originales de local compacto, local conexo, o no las originales, sino las más conocidas, sino utilizar estas equivalencias que les digo, que no son difíciles de probar.
Vale, ya los otros son exactamente lo mismo que les acabo de decir. No hay gran cosa, no hay gran misterio. Háganlos y si no, pues seguro van a venir en su tarea. Vale. Bien, algo que es muy importante y que da pie a la sorpresa, a la sesión de mañana, que es la sorpresa de la que les quería hablar, es sobre la propiedad del punto fijo. Bueno, ya les empecé a coquetear sobre eso hace un rato. Un conjunto se dice que tiene la propiedad del punto fijo, un espacio topológico se dice que tiene la propiedad del punto fijo, ¿okay? Si para cada función del espacio en sí mismo existe un punto para el cual f de x, existe un punto x para el cual f de x es igual a x, ¿sí? O sea, punto fijo. Vale, no hemos visto nada de esas cosas, hacia allá queremos llegar, ¿no? Pues resulta ser que si tengo un espacio topológico que tiene la propiedad del punto fijo y tengo un retracto de este espacio, entonces el retracto también tiene la propiedad del punto fijo. Vale. Vamos a hacer promoción para la sesión que sigue. La sesión que sigue, o en la sesión que sigue, vamos a discutir el teorema del punto fijo de Brouwer. Vamos a demostrar que este teorema del punto fijo de Brouwer, que dice que cualquier función continua de la bola cerrada en sí misma tiene un punto fijo, es equivalente a decir que su frontera no es un retracto de la bola cerrada. Bien, nosotros vamos a probar que la frontera no es un retracto de la bola cerrada. Utilizando eso que les digo, vamos a demostrar entonces que la bola tiene, cualquier función continua de la bola tiene un punto fijo. Y ese es el teorema del punto fijo de Brouwer. Y hay muchas demostraciones con distintas técnicas, puntos de vista, alcances, explicaciones y demás. Y nosotros vamos a dar una muy sencilla, muy viejita y que es de Vida-Borsuk, ¿vale? Y vamos a ver algunas aplicaciones de este teorema. Este teorema parece completamente inofensivo. Ustedes dicen, bueno, tiene el punto fijo y qué, ¿no? Pues resulta ser que tiene implicaciones en sistemas dinámicos. Nuevamente, vamos a platicar de qué se tratan o cuáles son las implicaciones de sistemas dinámicos y vamos a contar y no vamos a ver muchas demostraciones. Entonces, así es la sorpresa, no se pierdan la sesión que sigue y que demuestra la potencia de este concepto que preveyó por su, ¿vale? Vale, vamos a continuar. Decíamos entonces que si x tiene la propiedad del punto fijo, cualquier retracto de él tiene la propiedad del punto fijo. Vamos a ver la demostración, ¿no? Olviden esto tantito. Fíjense. No, ¿cómo le hacen? Aquí no le escribí. Pues supónganse que x tiene la propiedad del punto fijo. Vamos a demostrar que a tiene la propiedad del punto fijo. Tómense cualquier función continua de a en sí misma. ¿Ya? Ahora, precompongan con la retracción. Es decir, tienen la función que va de x en a y luego la que va de a en sí misma. Al considerar la función, eso les da una función de x en a. Pero como a vive en x, en realidad estamos teniendo una función que va de x en x. ¿Va? Y esa composición sí tiene un punto fijo. ¿Va? Bien. Eso es lo que nos garantiza la parte esta, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que esa composición tiene un punto fijo. Pero ahora nos recordamos que en realidad esa composición no llena todo x, solo va a a. Entonces, como es punto fijo y solamente llega en a, el punto fijo tiene que vivir en a. Y ahora sí, ya sabemos que ese punto tiene que vivir en a. Vemos qué pasa con la composición. Acuérdense, es aplicar la retracción y luego aplicar la función. Pero cuando aplicamos la retracción, como el punto fijo vive en a, pues entonces la retracción no le hace nada. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que ese punto fijo de esta composición es un punto fijo para la función que iba de a en a. Muy sencillo, ¿no? Entonces, eso demuestra de manera rápida y trivial que la propiedad del punto fijo se hereda. Eso es muy importante, ¿no? Lo vamos a utilizar en la sesión de mañana. Vale, y finalmente lo que les decía yo, ¿no? Cuando Borsuk estaba pensando en el concepto de retracto, quizás una de sus motivaciones, o muy probablemente la motivación que tenía en mente, no lo sabemos,
era el de propiedades de extensión. ¿Ok? Sobre todo por lo que les decía yo, en ese entonces estaba en el aire este potente teorema de extensión de Titsurizo, ¿no? Entonces, todos los autores que hacen historia coinciden que es el concepto que estaba pensando él y que él se da cuenta que es un concepto importante, ¿vale? Bien, en términos del problema de extensión, ¿qué significa ser un retracto? Fíjense. Entonces, A es un retracto de X, sí y solo sí, para cada función que va de A en Y, existe una extensión continua de X en Y. ¿Sí? Entonces, cualquier función que vaya del retracto en un espacio topológico que quieran, se extiende al espacio ambiente, ¿no? Muy sencillo. Y eso es un sí, solo sí. Una implicación es trivial, ¿no? Por ejemplo, si tiene la propiedad esta de extensión, es claro que es un retracto. ¿Por qué? Porque tomamos la inclusión, como les decía yo. La inclusión va de A en X, va, deja fijo A. Y como tiene la propiedad de extensión, lo extienden a una función que va de X en X y que deja fijo A. Ya, esa inclusión es trivial, que correspondería a este diagramita que tenemos acá. Vamos a ver qué pasa si es retracto y queremos probar que se tiene la propiedad de extensión. También es muy fácil, un diagramita soluciona la vida. Tenemos una función que va de A a Y, llamémosla G. Y queremos construir una que vaya de X a Y, que extienda esta G. Pues muy fácil, utilicemos la retracción. ¿Por qué? Porque la retracción va de X a A y luego mediante G llegamos de A a Y. Vamos a Y, ¿vale? Entonces la composición va de X a Y. Ya tenemos una función que llega a donde queremos. Hay que ver que realmente es una extensión. ¿Cómo lo hacemos? Pues fíjese, si tomamos un punto en A, aplicamos la retracción, no le hace nada, no vuelve a mandar al mismo punto, y luego cuando le aplicamos G, tenemos esta parte, ¿no? Es decir, esta composición, cuando tomamos puntos que viven en A, desaparece la retracción. ¿Va? Entonces eso quiere decir que en realidad esta composición sí es una extensión de G, y con eso terminamos. Bueno, eso es todo por la sesión de hoy. Nos vemos.